Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Everclub. Ya sabéis que, a ver, que tenemos un poco aquí de sonido doble. Ya sabéis que el Everclub son estos webinars, estos eventos que se organizan desde la división Evercom Live, nuestra división de gran consumo, que pues lleva toda esa pata que hemos incorporado en Evercom desde hace años, como es la creatividad por banderas. Ya sabéis que desde Evercom y muy concretamente también desde Evercom Live analizamos mucho los nuevos comportamientos, las nuevas plataformas, analizamos informes, los discutimos, hacemos papers, y este webinar que hacemos hoy va un poco por ahí. Es muy difícil estar actualizado de todo lo que pasa y es bueno a veces pues parar y reflexionar. Y esto de los eSports, esto de TikTok, puede parecer una montaña rocosa inaccesible, y para poder acceder a ella necesitamos unos buenos sherpas, y nos los hemos buscado en este caso con Fernando y con Jorge, que nos van a ayudar a, bueno, a arrojar un poco de luz y a tener un poco más de aprendizajes. También Irene de la casa nos ayudará a completar todo ese conocimiento que nos van a proporcionar. Y para contaros un poco el funcionamiento del webinar, ahora iniciaremos primero esta mesa redonda y después David Amodeo, Digital Marketing Manager de la Casa de las Carcasas, nos va a contar un case study que comienza de la siguiente manera. Muchos adolescentes, una casa, contenido, que David os cuente lo que pasó luego. Así que bueno, venga, vamos a dar ya la bienvenida a Fernando Piquer. Fernando, me acordé de ti esta semana porque ha fallecido Clive Sinclair. Clive Sinclair, que es el padre fundador, Fernando está sintiendo, ya sabe quién es, el padre fundador de Spectrum, y me consta, Fernando, que la llegada de ese ordenador marcó un poco, ¿no? Mi primer ordenador en casa, efectivamente. Sí, o sea, ha definido toda mi trayectoria profesional futura. Que iba a estar ligada o está ligada al entretenimiento y a las tecnologías. Ha estado en un montón de proyectos, Fernando, pero además de que estaba ligado al entretenimiento y a la tecnología, hay un denominador común también que es muy interesante, y es que siempre has estado en entornos que estaban emergiendo en ese momento. Desde esa enciclopedia Encarta, la primera enciclopedia en CD-ROM, que ahora suena casi prehistórico. Estuviste también en una de las primeras .com que hubo en España, que es Tecnoland, donde hicisteis ahí también los primeros pinitos, ¿no?, en videojuegos, y bueno, metiste también la cabeza, estuviste en la fundación de Zinquia, que nos ha dejado algo que ya ha pasado a la cultura española, como es Pocoyo, bueno, cultura española y de otros mercados, y de ahí te lanzaste y fundaste Vitón, que fue la primera empresa de videojuegos, o por lo menos pionera, que te descargabas gratuitamente. Pasaste, viste ya los eSports, apostaste por los eSports, primero con un equipo, luego con un club, y un buen día Movistar llamó a tu puerta, y así hemos llegado un poco hasta aquí, ¿no, Fernando? Resumiendo todo mucho. Más o menos, sí. Ya se adivina mi edad, con todo lo que has ido contando. Así La que, carta bueno. ha sido clave para muchos. Y el Spectrum, yo creo que el inicio también ha sido indicativo. Bueno, Fernando, CEO de Movistar Riders, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Irene y Juan. Jorge Amor, Jorge, me he acordado de ti también esta semana, porque creo que fue antes de ayer, estaba desayunando y un partido político retuiteó uno de los contenidos que has hecho recientemente, y no sé si es algo que te pasa mucho, Jorge, que partidos políticos o políticos comparten tu contenido. No exactamente. Es que este se viralizó y sí que pegó un buen pelotazo. Yo la primera vez que supe de Jorge Amor fue a raíz de un hilo de Twitter del creador también de contenido, David Pareja, que ahora está en el intermedio, y hablaba sobre un creador de contenido muy concreto que plagiaba mucho. Decía, no, este tipo está siempre plagiando, y en ese hilo de Twitter comenzaron a salir varias personas que también plagiaban, y en un momento dado David dijo, oye, se nos está quedando un hilo de Twitter muy de hablando de gente que plagia, vamos a hablar de gente que está haciendo un contenido espectacular, honesto, y que no plagia a nadie, ¿no? Y el primer nombre que dijo fue el de Jorge, ¿no? Y a partir de ahí
te empecé a seguir un poco la pista. Jorge Amor empezó en el 2013-2014 con Vine, donde llegaste a tener 50.000 seguidores y tuviste la pericia o la visión de que cuando Instagram comenzó a sacar vídeos y TikTok empezó con fuerza en España, te uniste rápido, con un crecimiento espectacular. Hoy en día creo que en Instagram estás por encima de los 280.000 seguidores y en TikTok ya has superado el 1.000.000. Justo ayer llegué al 1.000.000. Pues enhorabuena. Muchas gracias. Por eso, Jorge, y encantados y muchísimas gracias de que estés aquí. Igualmente. Irene de la casa. Irene, de ti no puedo decir que me haya acordado esta semana porque a ti te veo todos los días. Irene de la casa es compañera, es amiga y bueno, es la directora de Evercom Live, una división que ha sido puntera en el crecimiento de Evercom. Bajo el liderazgo de Irene han entrado muchos nuevos clientes y sobre todo una manera de hacer las cosas con esa creatividad que hablaba al principio, muy en el foco de lo que es la esencia de nuestra división de gran consumo. Irene, bienvenida. Bueno, vamos a empezar a repartir ya juego. La primera pregunta yo creo que es obligada porque estoy seguro que hay muchísima gente que nos está viendo que esto de los eSports lo ve por ahí y bueno, y se pregunta de vez en cuando, pero ¿esto en qué consiste exactamente? Así que Fernando arroja un poco de luz. Bueno, los eSports o deportes electrónicos, que es un poco la denominación que ha tenido históricamente, o sea, técnicamente se puede definir como competiciones de videojuegos pues a diferentes niveles, desde más amateur a más profesional. Quizás lo que más obviamente despunta es toda la parte profesional y sobre todo a nivel mundial, pero básicamente es tan sencillo como eso, es competiciones de videojuegos generalmente o prácticamente todas online y que, bueno, pues están suponiendo un gran fenómeno en estos tiempos, pues básicamente pues por la evolución de la conectividad, la evolución de los videojuegos en sí mismo y un poco pues por lo que es atractivo para tanto los gamers como para casi todas las nuevas generaciones como un elemento de entretenimiento audiovisual. Y sobre todo lo dicta que hay audiencias de millones de personas siguiendo estas competiciones y esto es lo que ya está convirtiendo esto en prácticamente una industria. Es verdad que parece muy nuevo, pero al final no deja de ser un poco una evolución de esos macroquedadas, ¿no? Que incluso había, pues yo qué sé, en los años 90, ¿no? De gente, o principios de 2000, de gente que quedaba a jugar. Sí, en el fondo, yo siempre digo que cuando empezaron a hacerse los juegos de ordenador, en el Spectrum, por ejemplo, que hablábamos de él, lo de jugar contra la máquina al final siempre ha sido un sustituto de jugar contra otro. La inteligencia artificial ha sido intentar imitar a un ser humano, ¿no? Porque en el fondo tenemos espíritu competitivo y tenemos esas ganas de competir contra alguien y demostrar ser los mejores, ¿no? Y eso ha pasado desde los primeros videojuegos offline, pues cuando quedas con un amigo en tu casa o en las famosas recreativas, donde el que jugaba bien a una recreativa tenía alrededor un montón de gente viéndole jugar, ¿no? Pues eso ha pasado históricamente, lo que pasa es que sobre todo en los últimos años, ya digo, con el perfeccionamiento de los juegos o de la experiencia online de los videojuegos y sobre todo con la aparición de plataformas de streaming, pues ha hecho que esos talentos que era gente que jugaba muy bien a videojuegos, de repente empiezan a tener una audiencia. Y cuando un talento consigue una audiencia, automáticamente se genera una industria alrededor de eso. 25 pesetas que costaban los recreativos. Tú, Jorge, esto te quedará ya en el Pleistoceno. A mí me llegó a pillar, pero muy, muy joven. Tenía ahí al lado de casa una de recreativas. Claro, yo iba con el dinero de mamá, que a lo mejor me daba 5 euros, yo llegaba ahí y no sabía dónde gastármelo. Pero claro, eso ya me pilló muy, muy joven y lo quitaron enseguida. Me pusieron un restaurante o no sé qué pusieron y adiós, muy buenas. Se fue al entorno online. Jorge, TikTok leí ayer un estudio de que TikTok estaba siendo ya la red social más descargada. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué ha pasado con TikTok? ¿Por qué ha irrumpido con esta fuerza? Pues yo creo que
Principalmente por el algoritmo que tiene, porque es una bestialidad que alguien que con 10 seguidores, 20, 30, te puede generar un vídeo viral de la nada, sin tener audiencia. Y eso es lo que le anima a la gente, no solo a crear contenido, porque la facilidad para crear contenido es muy accesible en esta plataforma, pero es sobre todo el alcance que puedes generar con esto y que de hecho Instagram ahora ha emulado con los Reels, que ha creado un algoritmo muy, muy parecido, si no igual al de TikTok. Esta comparativa entre los Reels y TikTok es interesante, porque es verdad que al final parece que juegan, o da, por lo menos desde fuera puede dar la apariencia de que juegan en entornos similares. Para ti, ¿qué diferencias hay a la hora de llegada o a la hora de crear contenido? Pues ahora mismo con Reels está muy, muy a la par. Ambas tienen un algoritmo muy bueno y ambas te garantizan que si tú creas un contenido bueno, de calidad, va a llegar a mucha, mucha gente. Y eso luego tú en estadísticas lo puedes ver, que a lo mejor un vídeo muy bueno lo ha visto a lo mejor solo un 20% de tu audiencia y el otro 80% es gente que no te sigue y que lo ha visto en el para ti. Irene, estamos hablando de estos nuevos formatos de los eSports de TikTok. ¿Esto cómo puede conjugarlo una marca con, pues, yo qué sé, actividades más tradicionales? A ver, yo creo que al final estamos hablando de plataformas, es una nueva plataforma o nuevas plataformas, ¿no? Yo creo que al final conviven perfectamente. Tú puedes estar haciendo PR, puedes estar con presencia a lo mejor en plataformas como puede ser pues Instagram, ahora también TikTok, puedes tener a un equipo con temáticas que te puedan interesar dentro de los eSports. O sea, todo es balancear un poco la inversión y ver dónde está tu público objetivo y a partir de ahí pues jugar un poquito con el mensaje, con la forma en la que llegas a esa audiencia y con la creatividad que al final bueno, pues es la pieza clave en todo este ecosistema. Yo creo que no tiene mucho misterio, o sea, creo que no tiene mucho misterio en el sentido de que es un nuevo formato al que acceder y que lo que tienes que configurar es un poco los códigos en cómo te comunicas con tu audiencia para que realmente tengan interés sea interesante para ella, pero nada más. Fernando, hemos visto que en los eSports hay grandes marcas que parece que están marcando un poco la senda para que otras marcas se incorporen. ¿Qué atractivos tienen los eSports para las marcas? ¿Qué posibilidades ofrecen? Bueno, un poco en la línea de lo que decía Irene, yo creo que el tema de los eSports ocurren varias cosas que son interesantes a priori para una marca y que probablemente no encuentre en otros territorios, ¿no? La primera quizás es el target. Yo creo que hay como empieza, si no ha ocurrido ya de forma prácticamente masiva, pero está ocurriendo que hay ciertos targets de edad que ya no están en otros medios más tradicionales, ¿no? La televisión, bueno, un poco, bueno, ya no hablemos de la radio o de la prensa, ¿no? Es un sector además que por innovador, pues cuando las marcas todavía, esto acabará en algún momento, pero las marcas que empiezan a andar en este sector, aparte de tener pues todo lo que pues un retorno cuantitativo en cuanto a audiencias, en cuanto a impactos y todo eso, también tienen un plus cualitativo, un plus de reconocimiento, porque de alguna manera se convierten como en prescriptores o en validadores de un ocio que hasta hace muy poco tiempo pues era visto como algo para frikis o algo que incluso muchos padres todavía no entienden, ¿no? Aunque la pandemia ha ayudado bastante a entender un poco el fenómeno del gaming. Y de tal manera, pues por ejemplo, nosotros con Movistar, que llevamos desde 2017, pues la entrada de Movistar en el sector pues también le aportó ese reconocimiento por parte del target de, joder, esta telco está como apoyando mi ocio, que es algo que ni siquiera mis padres entienden, ¿no? O sea, hay esa parte como también, pues bueno, un poco cualitativa en ese sentido. Y luego, pues que genera un gran engagement, todo lo que pasa aquí. O sea, al final están las marcas en un sector que digamos, están presentes en pasiones de la gente, ¿no? En el fondo, la gente que sigue los deportes electrónicos
no es muy distinto en esencia a los que siguen pues el fútbol o el baloncesto o incluso otras áreas como puede ser la música. En el fondo siempre digo que creo que hay, en la naturaleza del ser humano está admirar al talento, ¿no? Y en definitiva los eSports a nivel profesional se componen de gente que juega videojuegos como muy poca gente sabe hacer, ¿no? Y ese talento, como os decía antes, pues de repente tiene un valor y es algo interesante para las marcas estar ahí y compartir ese momento de ocio con el target que está en este sector, ¿no? Y además yo diría, y sumaría lo que ha dicho Fernando, que hay dos alicientes aquí importantes. Uno, una audiencia que está creciendo a doble dígito, porque el tema de los eSports no para de crecer, una audiencia que se sitúa entre los 21 y 35 años aproximadamente, que precisamente es donde las marcas tienen un problema grande, ¿no? para impactar. Y luego yo creo que también es un ecosistema, y corregidme si me equivoco, que vosotros controláis muchísimo más, donde el usuario, digamos, el que está jugando, se siente bastante cómodo con las marcas que van entrando. Son bastante proclives y están abiertos pues, a interactuar con ellas y demás porque creen que es necesario para que el ecosistema funcione. Y eso es algo que, claro, quizá al no haber tanta saturación no ocurre en otros, digamos, en otros ecosistemas o en otros momentos, ¿no? en el que el consumidor se ve expuesto muchísimo más a impactos y al final se queda con muy poquito de lo muchísimo que le llega, ¿no? Sí, fíjate, por poner una anécdota de todo esto, efectivamente Twitch, que es la plataforma de streaming donde ocurren pues prácticamente casi toda la retransmisión de todos los esports, aparte de ser pues el sitio donde están en la mayor parte de creadores de contenidos de videojuegos por streaming, Twitch ahí de vez en cuando te salta un anuncio de vídeo de duración 15-20 segundos, que es el formato de un spot tradicional. Que esto, digamos, de alguna manera... Vuelve en un anuncio, ¿no? Claro, que de alguna manera es algo que siempre se ha hecho, que las nuevas generaciones no admiten ya los spots o los formatos tradicionales, ¿no? Sin embargo, en Twitch, precisamente por esa sensación de que esa marca está apoyando el ecosistema o que esa marca está apoyando a los creadores de contenidos, de repente es algo que vuelve a funcionar, ¿no? Si veis que se me va el dedo aquí, es que estoy mirando el ordenador para que no se me apague porque no lo he comentado al principio, pero sabéis que hay un chat. Si hay alguien que quiere plantear alguna cuestión más allá de la que estemos hablando, pues que se sienta libre de escribir y yo intentaré ir incorporando las cuestiones. Esto de los eSports está suponiendo también un cambio cultural muy grande, porque yo antes lo pensaba, ¿no? O sea, aquellas familias que tengan un hijo o una hija que esté todo el día jugando a los videojuegos, puede estar buscándose un trabajo del futuro, ¿no? Es un poco, ahí hay un cambio de paradigma muy grande. Yo no sé si Jorge o Fernando, ¿cómo lo vivís, ¿no? El hecho de decir, no, pues es que ahora hay un cambio cultural. Este empleo que antes no era un trabajo, ese esfuerzo que hacía antes la familia tan sacrificado de llevar al hijo a los entrenamientos de fútbol, ¿no? Para que algún día llegue algo, pues ahora casi se puede dar en los videojuegos. Bueno, si queréis que empiece Jorge, porque Jorge ya tiene un trabajo del futuro, ¿eh? O sea, Claro, pero al final es algo que no va a depender de ti, porque depende de ti, pero no al 100%. Al final, en mi caso, por ejemplo, es algo que tiene que gustarle a la gente y que tú, por mucho que te esfuerces, no te va a garantizar el ser exitoso en una plataforma así como puede ser Instagram o TikTok. Entonces, con el mundo del videojuego pasa algo parecido, pero ahí, claro, ahora hay mucho más público, muchos más jugadores y pasa un poco como con el fútbol, que tú de pequeño te ves una estrella de, guau, voy a llegar al Real Madrid, y creces y te das cuenta de que no todos llegan ni todos valen. Sí, yo en ese sentido, o sea, primero siempre digo pues a los padres y un poco a todo el entorno, sobre todo amateur, que obviamente que que estar todo el día jugando a videojuegos no le va a hacer. probablemente sea igual de perjudicial que estar todo el día en la calle jugando al fútbol, si no haces otra, o sea, al final los momentos de ocio los tienes un poco que limitar, ¿no? De alguna manera, y lo que sí es indudable es que el videojuego te aporta muchas cosas
a diferentes niveles. Aparte de pues, una serie de skills que desarrollas simplemente por el hecho de jugar a videojuegos, también pues ocurren cosas interesantes incluso a nivel amateur, ¿no? Que yo, por ejemplo, estas preguntas no me las hacen, pero hace unos años, pues amigos míos que ya, pues con hijos que tenemos, pues me decían, pues que tengo a mi hijo metido en la habitación jugando ahí a un juego y en vez de estar en la calle con amigos está ahí solo y tal. Y bueno, digo, ojo, porque su hijo juega a League of Legends, digo, ojo que para empezar League of Legends es un juego que tienes que jugar, lo normal es jugar 5 contra 5, ¿no? Con lo cual suele estar un equipo. Digo, primero ya está con 4 compañeros comunicándose a través de cascos como los que llevamos Jorge y yo. Digo, segundo, digo, es probable que alguno de ellos no sea ni español, o sea, que probablemente tengan que hablar en inglés, ya están pues practicando un idioma, ¿no? Hay una serie de skills que se van desarrollando, pero es verdad que también en una industria como la de los eSports, ya no solamente existe el trabajo de jugador, sino que hay un montón de puestos o de posiciones que se están creando y se están abriendo alrededor de esto, pues desde managers de equipos de eSport, entrenadores, directores deportivos y luego transferencia de otras áreas a este sector, ¿no? Por ejemplo, en nuestro club tenemos 2 psicólogos deportivos, que son gente que ha estudiado psicología, pero además le gustan los videojuegos. Entonces, en lugar de ser psicólogos de un equipo de fútbol, pues son psicólogos de equipos de eSports, ¿no? Tuvimos hace un año, por ejemplo, a la psicóloga del Unicaja de Málaga, de baloncesto, también trabajando con nosotros, ejerciendo psicóloga deportiva de un equipo de los de nuestro club, ¿no? Con lo cual, bueno, aquí hay un montón de cosas que ocurren, ¿no? Y bueno, y Jorge, es verdad que dice que no solo depende de ti, yo creo que depende mucho de ti, yo creo que el talento también hace mucho y creo que al final pues hay una parte en la que gente como Jorge pues destaca, ¿no? Decía Jorge, tú en esa faceta de creador de contenido, cuando se te empiezan a acercar o llama una marca a tu puerta, ¿qué cosas hacen las marcas que a ti te chirríen, ¿no? Que digas, no, esto no debería ser así, o las marcas no deberían hablar así a los creadores de contenidos? Sobre todo, lo que más me chirría es el tema de como llevan ya tanto tiempo, no en el sector, sino en el tema publicidad y demás, te vienen como si ellos supieran cómo funciona Instagram, cómo funciona TikTok a la hora de hacer publicidad. Y a lo mejor te vienen y te exigen un contenido de, vale, quiero que me hagas esta publicidad y la quiero así, 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 así y así. Y tú le dices, vale, esto no va a funcionar porque yo conozco a mi audiencia y sé cómo funciona esto. No, pero es que lo quiero así, así y así. Y tú, claro, vale, no te preocupes que te lo voy a hacer tal cual. Tú se lo haces, luego no funciona la publicidad y la culpa es tuya. La culpa es tuya cuando tú le has avisado y le has advertido de primeras que eso no va a funcionar, porque tú eres el que crea contenido. Si al final no te dejan crear contenido y tienes que hacer un copy y pega de su brief, va a salir mal, porque no puedes aportar tu punto de creatividad. Y eso pasa mucho, y ese es un problema. Sin salirnos de esto, Irene, ¿qué elementos debemos valorar más allá de la plataforma para ver si un creador de contenidos encaja con nuestra marca? A ver, yo creo que sí que tiene que haber un buen análisis pues del creador de contenidos que vas a seleccionar, o en el caso de los eSports, del equipo con el que vas a jugar, el tipo de temáticas que hay alrededor de ese juego o que juega ese equipo, etcétera, ¿no? Y luego también pues ver mucho los valores que hay detrás, el tipo de contenido que hace, cómo es la persona, si los valores de esa persona encajan con los valores de tu marca, si su audiencia es similar al público objetivo al que tú te quieres dirigir. O sea, es una labor, yo creo que de research importante la que hay que hacer y de investigación porque no todo vale. O sea, realmente tienes que encontrar a la persona que sea creíble para tu público. Y yo creo que ahora mismo lo que tenemos que tener claro es que funciona mucho la creación de contenidos si es bueno, funcionan mucho diferentes plataformas, pero lo que no te va a perdonar la audiencia es que el mensaje que se esté dando o el contenido que se esté haciendo no sea creíble.
Es decir, si yo de repente, no sé, tengo una determinada marca que tiene unos valores súper consolidados que la gente conoce perfectamente y me ven en algo muy contrario, que por muy disruptivo que sea, no pega para nada, es que lo que va a pasar es que me van a acribillar probablemente, ¿no? Y en vez de ser una campaña positiva, se van a generar un montón de comentarios negativos y un engagement súper negativo. Y ahí lo que ha dicho Jorge es totalmente cierto. O sea, si tú estás seleccionando una persona, evidentemente esa persona te tiene que pasar más o menos cómo lo va a hacer, tiene que estar aprobado por la marca, porque no te puedes tampoco exponer a que ocurra cualquier cosa, pero tienes que confiar en el creador de contenido, que para eso le estás contratando. Si él sabe cómo llegar a la audiencia, no creo que Jorge haya conseguido llegar a 1 millón de personas de la noche a la mañana. O sea, ahí pues ha habido a lo mejor un proceso, un trabajo de día a día, de ir conociendo qué funciona, qué no funciona, ir viendo sus métricas y yo creo que ahí también te tienes que poner un poco en manos de la persona. Si te está diciendo esto no va a funcionar, pues creo que tienes que escuchar, ¿no? Tienes que escuchar, tienes que hacer caso de lo que te están diciendo. Claro, sí, o sea, el problema es que muchas veces te vienen con un briefing que encajaría perfectamente en la tele, porque al final es algo que te dan ya mascadito, que tú simplemente tienes que hacer y publicar. Pero claro, yo tengo mi audiencia, es algo segmentado. Si lo quieres de un público de cierta edad, lo tienes. ¿Que quieres sexo masculino o femenino? Lo tienes. Puedes ver también la edad, puedes ver el sexo y puedes ver la región. Lo tienes todo. Y la audiencia es mía. No es como en la tele que cualquiera puede ver tu anuncio y le puede gustar o no. Esto es algo que la gente me sigue a mí por lo que yo publico, no por lo que tú hayas pensado que puede encajar en mi propio perfil. Sí, yo creo que ahí también es importante que los creadores de contenido, pues yo creo que los que realmente funcionan y los que al final acaban teniendo éxito, no en el corto, sino en el largo plazo, son aquellos también pues, que tienen sus principios, que tienen claras las cosas de lo que funciona a su audiencia, lo que no, y tampoco los que ceden a cualquier tipo de entrada de cualquier marca. Entonces yo creo que la criba debe ser por ambas partes. O sea, el creador de contenido tiene que saber, oye, con estas personas sí, con estas personas no, porque encaja o no con mi audiencia, y la marca, si realmente cree que ese creador de contenido o que ese equipo, en el caso de los eSports, encaja con los valores, con la filosofía, con el target al que quiero llegar, etcétera, pues también se tendrá que poner un poco en manos de esa plataforma o de esa persona, en este caso del influencer de turno X, que va a llevar a cabo su campaña de alguna manera. Fernando, has nombrado Twitch como una de las plataformas que está presente en los eSports. Realmente hablamos de eSports como una plataforma, pero quizás es más un ente que está en muchísimas plataformas a la vez y con un ecosistema complejo. En cuanto a actores, en cuanto a fórmulas para verlo, ¿cómo es este ecosistema de los eSports y cómo convive marcas, eSports, plataformas? ¿Cómo es este totum revolutum? Bueno, o sea, si para los no iniciados pensamos en eSports como en deporte tradicional o como en fútbol, pues hay mucho ganado ya en entender un poco lo que hay. Obviamente hay equipos, hay competiciones. Es verdad que en vez de ocurrir, cuando hablamos de eSports, no hablamos de un solo deporte, entre comillas, sino que hablamos de un gran número de videojuegos en los que hay competiciones a mayor o menor nivel, ¿no? Pues en el caso, por ejemplo, en España, pues League of Legends sería el fútbol, ¿no? Sería como el juego más popular dentro de lo que son los eSports. Quizás, bueno, Valorant, CSGO un poco por los segundos y terceros y así sucesivamente, hasta una serie de juegos donde cada juego pues está ocupado por los jugadores profesionales que son a su vez estrellas que arrastran sus audiencias y sus fans ahí y donde, pues como decía, la mayor parte, sobre todo la parte de la competición, se desarrolla en Twitch, pero es verdad que hay interacciones a través de Twitter, a través de Instagram, un poco empezamos a explorar cómo convive TikTok con el mundo de los eSports, aunque, bueno, estamos viendo un poco ahí cómo funciona, pero en el fondo, un poco la presencia de las marcas ahí, pues nuevamente me voy al mundo del deporte tradicional. Hay una parte obvia y evidente que es la del patrocinio, ¿no? Que es la de formar parte de un club a través del patrocinio, pero también al ser un entorno tan dinámico, tan innovador,
da como mucho juego para hacer muchas cosas y hacer pues activaciones muy concretas con una marca, plantear algo que tenga que ver con la temática de un juego que tenga una cierta correlación con la marca que quiera hacer algo ahí. O sea, hay una serie de cosas que se pueden hacer tanto a nivel de el club entero como a nivel de equipo, incluso a nivel de los propios jugadores. De hecho, una cosa que ocurre o que a mí me parece bastante diferente de lo que es el deporte tradicional y que en los últimos años pues los clubes también hemos ido funcionando en ese sentido, es que los streamers de videojuegos o los creadores de contenido de videojuegos también tienen audiencias muy grandes por sí mismos, cosas que en el fútbol, pues un jugador de fútbol que no sea profesional y esté un equipo grande, pues no tiene una gran audiencia, ¿no? Aquí ocurren pues fenómenos como, bueno, nuevamente lo que pasa a Jorge en su plataforma, pero en el mundo de los de los videojuegos, pues existe gente, pues como, bueno, el archiconocido ya Ibai, ¿no? O gente alrededor, o Cristinini, o el Rubius, Auronplay, etcétera, que es gente que no siendo jugadores profesionales tiene unas audiencias grandes, ¿no? Y ahí los clubes junto con estos creadores de contenido empezamos a convivir, ¿no? Y a crear conjuntamente entornos y plataformas para dar pues soporte a las marcas y para monetizar esa presencia de las marcas en este territorio. Jorge, por edad, ¿qué plataforma que no sea un mainstream tú empiezas a oler que puede empezar a pitar? Ahora mismo no veo ninguna, sí. Y si no, ya me habría metido. No, de momento ya lo veo el mercado bastante cogido, pero vamos, eso es cuestión de que llegue una con una idea que no tengan las demás, que tenga una inversión importante y eso en unos meses se planta. ¿Y Discord? Pero es que Discord no es tanto una red social, una plataforma una red social, por así decirlo. Discord lo usa la gente más para conversar con sus amigos o durante las partidas, o hablar durante las partidas, pero no... Hay canales de streamers en los que se mete la gente y ve ahí las noticias que van poniendo de ese canal, pero no, como tal, no es una red social una red social, vaya. Sí, nosotros... Más o menos. Sí, un poco más público. Nosotros utilizamos Sí. Discord como club y varios clubes lo utilizamos como, efectivamente, como dice Jorge, es más una plataforma para dar servicio a la fanbase, ¿no? Para que los fans puedan entrar ahí, ver noticias, participar de sorteos, digamos, es una especie de entorno un poco más cerrado, Claro. más orientado al fan del club, ¿no? Vale. Bueno, imaginemos que tenemos ahora una directora, un director de marketing comunicación que nos está viendo y todavía tiene dudas. Irene, ¿tú qué le dirías? Bueno, yo le diría que primero vea la edad que tiene su público objetivo, ¿vale? Pero si quiere llegar a un target, por ejemplo, muy joven, TikTok, o sea, es una variable que tiene que introducir en la ecuación. Y eso que yo creo que, bueno, y tú lo sabes bien, Jorge, que TikTok empezó siendo una red social muy de adolescentes, muy de teenager, y yo creo que la pandemia aquí jugó un papel esencial porque despuntó muchísimo y ahora, bueno, grandes influencers que están en otros canales de Instagram, etcétera, utilizan también TikTok, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí es una red que es súper rápida, que juega muchísimo con el sentido del humor, con la parte de los vídeos, la música, que son ya de por sí puntos que son muy atractivos para ese público objetivo más joven al que es muy difícil llegar y que todas las marcas pues nos peleamos, ¿no? por estar de alguna manera y claramente, bueno, pues yo creo que es algo que tiene que explorar, o sea, que empiece a meterse, que empiece a ver, que cotillee y que vea también pues esos creadores de contenido que encajan con lo que quiere transmitir, con los valores de su compañía y que seguramente pues el mensaje que él está transmitiendo a través de canales más tradicionales como puede ser la televisión, la radio, no sé, las relaciones públicas, los medios, ¿no? más tradicionales, bueno, pues que a lo mejor están utilizando ese mismo mensaje y están dando ese mismo mensaje de una forma súper diferente para llegar a ese público objetivo e impactarles, ¿no? Entonces, bueno,
que explore, porque seguramente ahí va a encontrar una vía que cuando muchas veces los directores de marketing se tiran de los pelos de ya, pero es que yo necesito llegar pues al tío que tiene 22 años y es que ya no ve la tele y además pues en Netflix y tal pues los anuncios me los pasa, vale, ¿cómo puedo hacerlo? Bueno, pues mira TikTok y a lo mejor por ahí encuentras una vía, ¿no? Lo mismo creo que ocurre un poco con el tema de los eSports y lo hemos estado comentando. Al final los eSports están creciendo muchísimo, cada vez hay más gente allí. Es cierto que lo comentábamos antes de entrar iba a decir en antena o en directo, bueno, de entrar en el streaming, ¿no? Que todavía hay un público mayoritariamente masculino, porque estamos hablando yo creo que de un 70-30, pero es algo que lo hablábamos con Fernando antes, seguramente va a ir variando. De hecho, en España yo creo que hay más mujeres ahora mismo jugando que en otros países de Europa. Y bueno, yo creo que ahí se está viendo, ¿no? Antes encontrabas fundamentalmente a marcas de tecnología muy pegadas al mundo gaming, ¿no? Como podía ser un Intel o como podía ser un Asus, y hoy en día ya te estás encontrando a marcas de gran consumo que no tienen nada que ver con el sector tecnológico, como puede ser un Coca-Cola, como puede ser Milka, que por ejemplo se metió en Fortnite creo que hace un año o dos aproximadamente, o yo qué sé, o Mercedes y Visa, ¿no? Que dices tú, joder, pero ¿cómo encaja esto? Bueno, pues lo están haciendo esas incursiones y les está saliendo muy bien. Así que claramente aquí hay algo que explotar. Una audiencia que crece a 2 dígitos, que ahora mismo está proclive a que las marcas le hablen y que además genera un montón de engagement, no lo sé, pero a priori yo creo que estos 3 factores para cualquier director de marketing son caramelo. Así que yo creo que se trata un poco de explorar, abrir la mente y pensar, bueno, que al final esto es algo súper rápido, evoluciona. Y bueno, hay que ver cómo entrar y luego sobre todo eso, muy importante, adecuar los mensajes a los formatos también que queremos utilizar para impactar bien en las audiencias a las que queremos llegar. Y el pilar de todo, pues creatividad, que ahí yo creo que es algo con lo que están jugando súper bien tanto en TikTok como en la parte de eSports, para que la gente no se aburra, porque la gente consume contenido súper rápido. Entonces tenemos que ser creativos y yo creo que es un poco por ahí por donde va la cosa. Yo le diría eso. En esto de que hay que ser súper rápido, que decía Irene, hay una cosa en los eSports que da la sensación de que tiene una serie de códigos naturales desde su nacimiento que casan muy bien con las nuevas generaciones. Sí, bueno, es que no solo los eSports, un poco todos los contenidos que se están creando en el entorno digital, efectivamente, vamos, yo particularizando en el tema de eSports siempre digo que están funcionando pues porque comparten o están en los códigos audiovisuales que tiene la gente joven y la cultura del entertainment que tiene la gente joven. Esto, vamos, hay un ejemplo que además hace poco, esto yo lo llevo diciendo ya hace unos años, pero hace poco me dio la razón indirectamente Florentino Pérez cuando anunció la Superliga, que hablaba de que el 40% de los chavales de 15 a 23 años ya no ven el fútbol porque les interesa o están en otras plataformas, ¿no? Y básicamente siempre contaba eso, que cuando hablo con fans del club en algunos eventos y hablas con los chavales y un poco les preguntas pues qué aficiones tienen, un poco intentas conocer un poco al fan, muchos de ellos ya no les gusta el fútbol, efectivamente, porque claro, un partido de fútbol dura 90 minutos más el descanso, o sea, implica tomar 2 horas del tiempo de un chaval, que el partido pueda acabar 0-0, es decir, que no haya pasado nada y eso les parece inaceptable. O sea, es como, no puedes perder 2 horas de mi vida en una cosa que sea así, ¿no? Una partida de League of Legends, por ejemplo, durante 30-45 minutos y pasa de todo, hay acción garantizada, hay dragones a los que derrotar, un monstruo mitológico se llama Baron Nashor, hay peleas entre... y está garantizado que cada partida va a pasar algo, ¿no? Entonces, yo creo que esos códigos audiovisuales son los que están un poco tomando un poco el liderato en los entornos digitales. Y de hecho, bueno, nuevamente, el caso de Jorge, TikTok, cómo se crea ese contenido, es que es todo tan distinto y tan inmediato y además mucho más barato de producir que los contenidos tradicionales, que además de repente se genera una cosa que a mí me parece es muy humana pero divertida a la vez, que es
que primero la gente de los medios tradicionales desprecian, ¿no?, las nuevas plataformas, como es algo que bueno, es que hay, pues eso, esto es como gente que está aquí que son, pues, no los tienen en cuenta, ¿no? Y la segunda es que se crea una resistencia, ¿no?, al cambio, a decir, o sea, ¿cómo es posible? Y hablo del caso, por ejemplo, el caso probablemente más famoso últimamente es el caso de Ibai, ¿no? ¿Cómo es posible que un tío como Ibai, que es un chaval que casteaba o que retransmitía League of Legends hace unos años, que es un chaval que ha estado haciendo streaming en videojuegos, de repente sea el único periodista o influencer español que va a la presentación de Messi en el Paris Saint-Germain y habla con él, ¿no? Y de repente prácticamente muchos de los periodistas tradicionales se echan encima. Cuando en el fondo lo que te das cuenta es que, pues como el caso de Jorge, el caso de Ibai, el caso es gente con talento, con capacidad de comunicación y que está desarrollando ese talento en unos entornos que son mucho más naturales para ellos. Cuando Jorge decía lo de es que las marcas me dicen lo que tengo que hacer, yo pienso, joder, tú dile a Buenafuente cómo tiene que anunciar algo en su programa, ¿no? Que no se atreven a decírselo, le darán unas pautas para que luego Buenafuente ponga digamos, su sello, ¿no? Y si a alguien le parece osado que esté comprando a Buenafuente con un Jorge o con un Ibai, pues les digo que vuelvan a mirar lo que está pasando en las redes y la cantidad de audiencia que tienen toda esta gente, porque desde luego es algo que nuevamente, y dándolo con lo que hablamos al principio, es que está perfectamente insertado en los códigos audiovisuales de las nuevas generaciones. Jorge es más de Mota que de Buenafuente, me consta. Sí, sí. Yo desde chiquitito, es que yo nací y crecí con Cruz y Raya. Y yo a José Mota le tengo en un altar. Mi referencia. Mi referente. Ahí redefiniendo a los clásicos, muy bien. Sí, sí. Bueno, iniciábamos un poco diciendo que esto de estar siempre al día y de pararse a reflexionar es muy difícil. Yo no sé, Irene, si nos puedes dar algún consejo de cómo podemos intentar anticiparnos o vislumbrar un poco las tendencias que van surgiendo en el día a día. Bueno, yo creo que ahí Jorge, mira, lo ha hecho súper bien porque ha estado ahí atento, probablemente ha empezado, seguramente lo que te pasó es que viste cómo empezaban a pitar poco a poco, te fuiste metiendo y encontraste ese cambio natural, ¿no? Y al final yo creo que es algo tan sencillo como eso, o sea, yo creo que es escuchar y luego hay herramientas hoy en día que también te permiten hacer una escucha activa digital potente que te puede dar claves. Nosotros pues a través de herramientas aquí en Evercom, uno de los pilares, lo hemos hablado mucho, es la creatividad, otro de los pilares es todo lo que tiene que ver con el dato y yo creo que al final esa es la clave, ¿no? Ver los datos, lo que hay detrás, lo que se está moviendo y cuando empieces a ver ahí una serie de flujos de información y de data que te sorprende, probablemente es que ahí estás teniendo una tendencia que luego se puede consolidar o no consolidarse, que eso también pasa, ojo. Pero bueno, yo creo que ahí, si tú tienes una escucha activa, tienes a los profesionales adecuados y mantienes una mente abierta, vas a ver las tendencias para oye, por lo menos hacer un test A/B, una prueba de ensayo-error y a partir de ahí, oye, pues lo mismo se consolida la plataforma o no se consolida, pero en cualquier caso lo mejor es intentarlo, ¿no? Y no quedarte atrás, porque yo creo que al final es un poco absurdo, es lo que decía Fernando, si está habiendo un despliegue, ¿no? Por un lado de contenidos, de nuevas plataformas, ¿qué sentido tiene estar cerrado a esto? Salvo que tengas un público de edad de 65 años, en cuyo caso creo que a lo mejor pues sí, no somos, digamos, no es la plataforma, pero si no, bueno, te tienes que mover con el mercado y todo se trata de eso, de evolucionar. No sé cómo lo ves tú, Jorge, que al final has sido el que has ido viendo las tendencias tal y como acontecían, o bueno, Fernando también, que de la Encarta ahora a Movistar Riders, pues fíjate, o sea, fíjate tú si ha pasado por... Tenemos a dos ejemplos enormes. ¿Cómo lo habéis hecho vosotros? Me parece... interesante, o sea, en el caso de Jorge, claramente en las redes sociales que se ha ido moviendo, y en el caso de Fernando, que es que has estado en la pomada de los cambios y de las transiciones empresariales que ha habido en España y de tecnología. Yo empecé en Vine, que Vine os acordaréis de la aplicación de 6 segundos, eran vídeos de 6 segundos que se repetían en bucle. Y bueno, llegó un momento en el que esa aplicación, que era lo más, empezó a decaer porque Instagram había sacado, le había hecho un copy y pega y había metido ahí los vídeos de 15 segundos y Vine empezó a decaer y era el momento, te cambias de aplicación
o estás fuera. Me metí en Instagram empecé a crecer mucho, 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 hasta que se estabilizó un poco la cosa y luego llegó TikTok. Y en TikTok, bueno, vi la oportunidad, era sobre todo en el confinamiento, es que fue una locura. Todo el mundo estaba en TikTok, subías un vídeo, se te viralizaba, era increíble. Crecí muchísimo y a partir de ahí ya Instagram copió a TikTok otra vez, cogió los Reels, pegué el pelotazo otra vez a Instagram y ahora en las dos estoy bastante bien, la verdad. Y ahí, ¿cómo lo haces? Porque al final es un doble de trabajo, quiero decirte. Por en el caso del Vine, que desapareció y te quedaste en Instagram, pero ahora Instagram, TikTok, y al final tú tienes que crear un contenido adecuado a cada audiencia que tienes en ese canal. ¿O cómo lo haces? No realmente, yo subo el mismo contenido en ambas plataformas y al final es darte más visibilidad en dos sitios diferentes. Es como si tú tienes un producto y lo vendes en España y en Italia al mismo tiempo. Las audiencias son diferentes y, oye, creces por ambos lados. Pero vamos, subo exactamente lo mismo y que me siga el que le guste. Bueno, vamos a ir acabando. Fernando, un minuto, cuéntanos. ¿Tú cómo lo has hecho? Porque has sido un verdadero visionario en lo que iba a llegar. ¿Te has metido desde el principio? Bueno, yo he sido un friki toda la vida, o sea, esto ha sido cuando hablaba de mi primer Spectrum, siempre he estado más que visionario, he estado haciendo cosas que de alguna manera me gustaban y sobre todo me generaban mucha curiosidad o mucha atención. Yo digo que la parte buena de la gente de mi generación es que hemos vivido en los dos mundos, en el pre-móviles y pre-internet y el post-móviles y post-internet, ¿no? Y eso, pues, bueno, mira, estamos hablando de Encarta, que era un proyecto en el que estuve trabajando y que ahora me parece totalmente, o sea, antidiluviano y no hace tanto tiempo. Hablamos del año 97, pero bueno, que era algo, digamos, que en una época en la que, bueno, ya tenía correo electrónico, pero Internet todavía era algo que no estaba muy desarrollado, ¿no? Y ya digo, en esa trayectoria, pues he tenido la suerte, pues un poco de vivir la primera época de las .com, de empezar a trabajar desarrollando videojuegos con el Spectrum famoso del que hemos hablado antes, y bueno, un poco empezar a entrar en estas industrias que de alguna manera yo siempre he dicho que, bueno, soy empresario por necesidad y no por vocación de emprendedor, que al final cuando queríamos hacer algo, pues de repente no existía ninguna compañía que hiciera eso, entonces teníamos que montarla nosotros, ¿no? Entonces, pues un poco eso es lo que nos ha ido moviendo a hacer cosas. He sido jugador de videojuegos mucho tiempo, de hecho, bueno, todavía menos, pero lo que puedo también le dedico tiempo a jugar y eso de alguna manera pues te hace también ser sensible a lo que está ocurriendo alrededor, ¿no? He sido productor de videojuegos, diseñador, programador, he estado tocando todos esos palos. Y bueno, y como jugador, pues la última aventura, que es la del mundo de los eSports, pues es algo que venía viendo desde hace mucho tiempo, que era un fenómeno que existía y que de repente, pues como os decía antes, cuando ves que hay una audiencia, pues intuyes que eso se va a convertir en algo más que un simple fenómeno, ¿no? Y se va a convertir en una industria. Y básicamente es eso, es moverte por lo que te gusta y tener suerte, ¿eh? Como siempre, hay una parte de suerte en todo esto. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por habernos acompañado. Jorge, Fernando, os queremos, sois unos cracks y habéis sido muy generosos queriéndonos acompañar hoy en este webinar para hablar de estas nuevas plataformas. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Me alegro mucho de volverte a ver, Juan, tío, que hace mucho tiempo. Ya sabes que igualmente, Fernando. Espero verte pronto, pero en otro contexto. Exacto, con una caña, con una cerveza. Muy bien. Igualmente, Juan. Gracias, Irene. Jorge. Gracias, chao, Irene. Hasta luego. Introducía este webinar hablando un poco de cómo iba a ser la sección, de cómo iba a ser primero esta mesa redonda, y anticipaba algo que era esa Influence House Experience con David Amodeo, Digital Marketing Manager en la Casa de las Carcasas. Imagino que David tiene que estar por aquí ya rondando para hacer esta presentación y hablarnos de este caso de éxito. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, David. Muchísimas gracias a ti también
David, por acompañarnos y por haber querido estar aquí en este webinar. Nos interesó muchísimo esa Influence House Experience de la Casa de las Carcasas y nos encantaría que nos introdujeras un poco cómo surge el proyecto y qué pasó. Yo ya he dado alguna pista de cuál es el punto de partida. Genial, pues bueno, os cuento un poco lo que es el evento. Voy a compartir la pantalla, un segundo, para que también he hecho aquí una pequeña presentación, ¿vale? Y bueno, lo que es Influencer House Experience es un evento en el que consiste una Content House, que es un término que se está poniendo bastante de moda, sobre todo viene un poco de Estados Unidos, esa dinámica de meter a ciertos creadores de contenido en un espacio, ya sea una casa, ya sea una mansión, ya sea un hotel, el cual pues distintas actividades y distintas acciones haces una experiencia para ello y a cambio pues estás continuamente promocionando lo que es tu marca, ¿vale? A ver si puedo compartir la pantalla. Bueno, no sé por qué, pero no me da, creo que son por los accesos, pero bueno, continúo, ¿vale? Lo que es Influencer House Experience es una unión de 17 influencers, lo que ha sido este año hemos tenido la segunda edición, y bueno, es un evento el cual el objetivo comercial, el cual se busca es alcance, posicionamientos y branding, mucho branding, que luego eso no quita de que incluye un incremento de venta bastante grande, llámalo pico, llámalo estabilidad, aunque no se busque ese término como objetivo final, pero sin embargo va unido de la mano. Bueno, nosotros este año hemos hecho la segunda edición, empezamos en 2020, cuando se terminó plena pandemia, en septiembre montamos lo que fue esta primera edición, que fue primero un primer testeo, y bueno, salió bastante bien, más o menos conseguimos unas 30 millones de views totales, y este año hemos conseguido unas 90 millones de views, que ha sido el triple de lo del año pasado, y un dato muy curioso de que ha sido lo que ha sido la inversión, ha sido incluso menos del doble del año pasado. Es decir, que por muchísimo menos hemos conseguido el triple de resultados. Eso pues es un evento el cual se constituye de 17 influencers, el cual cada día pues hay una actividad desarrollándose. Por ejemplo, el primer día es el primer día de bienvenida y nosotros este año hemos cogido una mansión. No sé por qué no me deja el ordenador enseñarlo, pero bueno, decoramos todo lo que es la casa con todo lo que es nuestra marca, todo lo que es todos nuestros productos, todo lo que es el universo de la casa Carcasa. Y pues cada día pues hay una actividad distinta y una experiencia distinta. Por ejemplo, el primer día pues, fue el primer día de bienvenida, otro día hay una experiencia con un hipnotizador que vino, que fue el mismo hipnotizador que fue a la casa de Ibai, que antes he visto que lo habéis mencionado, y de Paula Gonu. Hicimos un show, hicimos un live en directo que conseguimos más de 40.000 espectadores simultáneos. Otro día, por ejemplo, tenemos una fiesta de espuma, el cual promocionamos nuestros productos acuáticos. Y al fin y al cabo vamos montando una película cada día para que la publicidad que nosotros hagamos siempre sea muy liviana. Nosotros seleccionamos unos 15, 17 influencers, ¿vale? Esos 15, 17 influencers no son aleatorios, vienen con una preselección bastante grande y bastante amplia, e incluso de cuestionarios, no psicológicos, pero con ciertas preguntas que se hace saber qué tipo de persona es. Luego a la hora de personalizarle aún más la experiencia, nosotros todos los productos que ellos reciban están personalizados, tanto el primer cepillo de diente que le damos hasta cualquier funda o cualquier carcasa. David, esto me parece muy interesante, es decir, has hablado de algunos números de rentabilidad, pero hay algo que para mí es extremadamente complejo y tú eres un gran conocedor, David, porque te manejas muy bien, me atrevería a decir casi como pez en el agua, ¿no? En el entorno influencer. ¿Cómo se gestiona a tantos chicos y chicas de edad muy temprana? O sea, ¿cómo es esa gestión del día a día? Decirle, oye, no hagáis esto, id por aquí, o no sé, ¿qué indicaciones dais para que haya convivencia? Vale, exactamente. Hay un punto de porque esto aquí en España se ha hecho un par de veces con otras marcas y demás, pero nunca ha llegado a terminar de cuajar. Entonces nosotros pues dimos con lo que es la clave, y es la personalización, aparte de la experiencia y demás, sino con el trato que tenemos individual y personalizado con cada uno de ellos.
nosotros, desde el primer mensaje nosotros que mandamos a este chico o nos ponemos en contacto con su agencia, tenemos que no es un típico mensaje automático, nosotros llevamos un procedimiento de selección bastante selecto y de hecho aquí este tipo de eventos nosotros lo hemos estado consiguiendo de que sea exclusivo para que los propios influencers lleguen a nosotros y no nosotros a ellos, ¿vale? Entonces, bueno, pues al fin y al cabo viene a ser como un poco como una graduación de influencia que todo el mundo al final nosotros creamos esa sensación que quiere ir, porque lo montamos de una forma de que es muy vistosa para el propio influencer. Entonces, la mayoría de veces, no todas, por ejemplo, el primer año pues nosotros fuimos a todos a ellos, pero este año hemos tenido gran participación de ellos, de que ellos mismos nos han venido a nosotros, o nos han contactado a las agencias que están interesados. ¿Por qué, por ejemplo, a las agencias de estos influencers, que nosotros tenemos que lidiar también con ellos? Porque al fin y al cabo, la agencia de influencers es otro negocio totalmente distinto, que al fin y al cabo la agencia se dedica a contactar con marcas, a hacer campañas y a llevar lo que es un poco el día a día del influencer, todo el sistema de la administración, todo el sistema legal, fiscal y demás. Entonces, pues nosotros, aparte de que ellos mismos nos vienen a nosotros muchas veces tenemos, oye, pues queremos ir por este chico y estudiamos la forma en la cual podemos acceder. Pues a este chico pues conviene más ir por un amigo suyo o este chico conviene más por la agencia. ¿Por qué? Por la agencia también le interesa este tipo de evento porque a este evento todo el mundo gana visibilidad. ¿Vale? Al final y al cabo nosotros concentramos un gran número de influencers y hacemos que nosotros estratégicamente cogemos a chicos de Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia y por ejemplo este año hemos conseguido a influencers de Portugal y de México. ¿Vale? Pues lo hacemos de una forma en que toda la atención se concentre en nosotros. Entonces, evidentemente, todos los chicos tienen un engagement bastante alto esa semana, ganan seguidores, ganan likes, ganan todo. Entonces, a las propias marcas les interesa también, las propias agencias, les interesa también ese tipo de eventos, que vayan sus chicos, para al fin y al cabo, luego puede ofrecerlo a otras marcas con mejores estadísticas y así sacarle más rentabilidad. Estupendo. Muchísimas gracias, David, por acompañarnos. No has podido poner esa presentación, pero es verdad que has explicado muy bien cómo es ese trabajo, sobre todo me imagino también a nivel de egos, que habrá que gestionar. Eso es una cosa que es muy complicada de gestionar porque al fin y al cabo cada día hay más creadores, cada día hay más padres y madres, por así decirlo. Cada uno tiene sus manías y nosotros intentamos lidiarlo lo máximo posible y demás. Y al fin y al cabo los resultados hablan por sí solos. Tenemos incluso vídeos de uno de ellos que al fin y al cabo es un vídeo que es muy promocional, que no es lo que buscamos. Nosotros buscamos una publicidad un poquito más liviana, que no sea, oye, mira qué funda, cómprala. No, nosotros... Una cosa que quería remarcar es en la creación de contenido. Nosotros, al fin y al cabo, nosotros llevamos a influencers, pero también llevamos a creadores de contenido. Digamos, que luego nosotros externamente contemos con un equipo de audiovisual que se dedique a hacer after movies, que se dedique a hacer fotografías profesionales. Al fin y al cabo, nosotros cogemos influencers muy grandes, de millones de seguidores. Hemos cogido este año a un chico mexicano, a 2 chicas italianas, que podemos decir que hemos sido los primeros aquí en España en traer a una content house internacional, por así decirlo. Y pues eso, controlar un poco lo que es el tema de ego y al fin y al cabo de una unión. Y al fin y al cabo eso se nota en la creación de contenido porque es todo, hay más amistad y al fin y al cabo hacer más amistad, se te olvida que estás haciendo una campaña con una marca y al fin y al cabo los resultados son bestiales. Ya digo, hay vídeos que nosotros tenemos en TikTok hasta con 11 millones de visualizaciones. Son vídeos que salen nuestro producto, sale nuestra marca, sale nuestro logo y sale nuestra mención. Es algo que es muy importante. Y bueno, eso, nosotros lo que ha sido nuestra cuenta propia de Instagram, más o menos hemos conseguido unos 7 millones de reproducciones totales y luego externamente con toda la reproducción de los chicos, midiendo todas las estadísticas, midiendo todos los swipe ups que se han hecho a la web, midiendo todas las ventas, hemos conseguido unas 83 millones, que al fin y al cabo sumando pues son unas 90. Maravillosos números, David. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a ajustarnos también esta vez, nos hemos pasado 5 minutos, pero vamos a quedarnos con algunas reflexiones que han ido saliendo hoy aquí, como ese algoritmo que beneficia mucho tanto a TikTok
como a los Reels de IG y que ayuda mucho a viralizarse contenidos de creadores que a priori no tienen una masa de seguidores tan grande. Hemos hablado también de cómo las marcas deben fiarse también de los creadores de contenido. Ponía el ejemplo Fernando de nadie se atreve a decirle a Buenafuente cómo hay que vender un producto, pues habría que tratar en ese sentido igual a ese creador de contenido. Me quedo con otra lectura que ha dicho Fernando como padre, y es que hoy en día la gente socializa jugando también a videojuegos e incluso aprende idiomas. Como los eSports de alguna manera no son tanto complementarios a los deportes tradicionales, sino que están siendo sustitutivos en cuanto a que manejan nuevos códigos, 90 minutos de partido y ningún gol. Bueno, eso enfatizaba mucho también Florentino Pérez, dando en este caso la razón a Fernando. La personalización es fundamental a la hora de trabajar los contenidos, y David también nos ha hablado de cómo, si uno sabe gestionar estos egos y sabe tratar al creador de contenido de una manera que haga que se sienta especial, pues eso va a hacer efecto llamada también para el resto de creadores de contenidos, y se puede llegar a conseguir los números impresionantes que David ha puesto encima de la mesa. No me voy a enrollar más. Irene, sabes que es un placer también hacer estos eventos contigo. Muchísimas gracias también. Gracias a todos. Un saludo. Hasta luego.